Biarritz. Quiero decir otra cosa del partido de ayer. El gol que le anulan por posición adelantada. ¿A quién fue? A Flamengo, pero ¿a Pedro? Ya no me acuerdo. No me acuerdo quién fue. Que estaba levemente adelantado. Es la primera vez que veo que anulan un gol por muy poquito, que yo banco. Si es poquito, si es mucho, da lo mismo. Está o no está adelantado y lo resuelven en un minuto. ¿Viste que siempre tardan 1000 horas? Pararon, trazaron las rayas, en un minuto estaba resuelto, adelantado, y el árbitro que tenía una caja de alfajores en la espalda. Sí. ¿Vos viste lo que tenía? Sí. Y adelante también, le pusieron un chaleco antibala, no sé qué. Klose en un momento preguntó si tenía un router. Un modem quiso decir para mí. Pero le salió router, dijo. ¿Por qué tiene? ¿Un router? No, Me reí, impresionante. me reí. Bueno, muy bien. Está Felipe Piña con nosotros. Hola, Felipe. ¿Cómo les Semana de va? elecciones. Hola, Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo ¿Cómo estás? andan? Hincha de ¿Qué dicen? Racing, Felipe. Bien, no, de Independiente. Justamente. No me digas que hay historia de las elecciones. Si votamos Hay historia de las elecciones, no votamos siempre. Votamos muy pocas veces. siempre. Sí, muy pocas muy pocas en 200 y pico años de 200 historia. y pico de años votamos pocas veces y con Los 15. Los con 10. algunas dificultades. La primera ley del voto Sí. la sanciona Rivadavia cuando es ministro de Martín Rodríguez, 1821, Hizo de todo, Rivadavia. con algunas particularidades. Era voto universal, digamos. ¿Qué quiere decir? pero universal? solo de hombres. Si las minas Ahora, no ahora te votan. voy a contar la cifra del voto universal. ¿Quién se enteraba de que había elecciones? Los que tenían diario. Solamente podían ser electos los propietarios. Podía votar cualquiera, teórica, no los esclavos. Qué Sí. buenas reglas, boludo. Sí. Esclavos no. Esclavos no, Solo si sos mujeres propietario. no, por Guarda supuesto. porque vuelven, ¿eh? Cuando Mujeres decís, no. o sea, mujeres y esclavos no, vamos a ponerlo al mismo lugar porque era así. No, y bueno, y los que no eran propietarios no podían ser candidatos a nada, ¿no? ¿Propietario de propiedades de casa o propietario de esclavos también? Propietario de lo que sea. Ok. Básicamente propietario de propiedades. Ok. De un inmueble, digamos. Si vos tenés un inmueble, pero ¿para candidato El o para estanciero. votar? Para candidato. Votar ok. podía votar cualquiera, pero de Cualquiera. 60.000 habitantes Muy que poco. tenía la provincia de Buenos Aires, votaron 300. Pero ¿60.000 en condición de voto o 60.000 en total? 60.000 en total. No, 60.000 habilitados para votar. 60.000 habilitados para Increíble. Hoy no te llenan en el Kempes, Claro. 60.000. Y era 300, pues ya estaban desencantados. ¿viste? votar. Bueno, después ya la Constitución Nacional deja un hueco tremendo, no hay no se dice nada sobre la forma de votar, así que el gobierno saca una ley, la 140 de 1857, que dice que el voto va a ser masculino, cantado, a viva voz, lista completa, es decir, que el que gana se lleva todos los puestos, ¿Puedo preguntar, Felipe, todo lo que quiera. entre cuántos candidatos se elegía? Y entre dos habitualmente. Eso era, siempre eran dos. Sí, eran dos partidos. No había tercera fuerza prácticamente. En esas elecciones de 1857 dice... ¿Pero son las primeras? No, ¿Esas? no, son las primeras con esta ley, con la ley de voto cantado. Y antes de 1816, que digamos, había... No, bueno, hubo elecciones, está buena la pregunta, porque hubo elecciones, por ejemplo, para los congresales de 1813 de la Asamblea. Los congresales elegían al Sí, presidente. y otra, la del 16, que fue totalmente a dedo, no votó nadie. Ahí, Claro, por eso. ahí decían, vos vas a ser Eran 20 y se ponían de acuerdo. vos vas a ser el diputado por Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Dice Sarmiento, que fue De Junín. candidato, en esas elecciones del 57, dice, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Qué sinceridad, mira, hoy Esta lo vez- podrían decir y le agradecería la sinceridad. Explica aparte cómo hicieron, ¿no? Establecimos en varios puntos depósitos de armas, encarcelamos unos 20 extranjeros, inventamos una supuesta conspiración. Parecido. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad cuchillando y persiguiendo a más horqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre esta gente con estos y otros métodos que el día 29 triunfamos sin oposición. ¿Pero dónde lo dijo eso? Eso lo escribió él, está escrito en la carta Domingo de Oro, 17 de junio de 1857. O sea, Felipe, la idea Domingo de Oro de, era un amigo de él, ¿no? o sea, la idea de una elección limpia, prístina, perfecta no existe, ¿no? No, bueno, pero ¿para qué falta todavía para llegar a algo parecido? O sea, elecciones, porque vendrán todo Yo el creo periodo. que las últimas, aún con el lanzamiento de sospechas y qué sé yo, de hecho perdieron los que tenían poder en general. Claro. O sea, lo que muestra cierta transparencia. Sí. Macri perdió siendo presidente, No, Alberto perdió en siendo democracia presidente. no hubo fraude. En la democracia de estos 40 y pico de años no hemos tenido fraude, ¿no? Pero bueno, sí hubo fraude desde este momento, 1857, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1912, una ley limitada, pero que mejoraba las condiciones de voto, porque el voto era cantado, masculino,
vos votabas a los gritos, llegabas y decías voto por Alsina, voto por Mitre. Si el presidente de mesa era contrario, te podía pegar un tiro, te podía dejar sin laburo. Votaban los muertos porque los punteros políticos resucitaban las boletas que no se destruían, las libretas para votar. Así había a veces más votos que gente empadronada, un escándalo, ¿no? Y esto lo Otra soluciona. que 38. Lo soluciona la ley Sáenz Peña, que bueno, va a permitir el voto secreto universal masculino. Ahí tenemos un oxímoron interesante, ¿no? Es decir, Bueno, en el universo masculino están todos los exactamente. propietarios. Y un detalle que suele pasarse por alto: no votaban los extranjeros y no votaban los habitantes de los 10 territorios nacionales. Gran parte de la Argentina eran territorios nacionales. Toda la Patagonia, Claro. el litoral. Estaban divididos en regiones. Exactamente, eran llamadas los territorios nacionales que Que podrían ser países hoy, con autonomía. gigantesco. Países grandes con economía grande. exactamente, eran administrados directamente por el presidente, que nombraba a los gobernadores, ¿no? No tenía representación parlamentaria, nada. Así que es muy interesante ver la cifra de participación electoral que llegó al 2% de los habitantes. 2%. Y la primera fueron 300, dije. Sí. Es increíble. En total, Pero en un club de barrio vota más Nada, gente. sí. De 60. En Hacemos total- elecciones acá, el sindicato de la radio es más En el más colegio. Votaron 1.200.000 personas sobre 14 millones de habitantes. ¿eh? Y ganó Hipólito Yrigoyen en esas elecciones de 1916. Y hubo una cosa muy interesante antes, ¿no? Cuando se sanciona la ley Sáenz Peña en 1912, se ocupan mucho de poner masculino, porque en 1911 una mujer extraordinaria que fue Julieta Lanteri, italiana, nacionalizada argentina, se da cuenta que la ley no explicita la cuestión del voto masculino. Entonces se presenta ante un juez y puede votar. Es una de las primeras mujeres en América en poder votar en 1911, y por eso en el 12 se encargan de poner voto universal masculino, ¿no? Qué bárbaro. En vez de abrirlo a todas las mujeres, dijeron, no, hay que aclarar que esta No, esta nos puede. cagó. Exactamente. Esta vio el vericueto. Por ahí vendrán Encontró la letra chica. vendrán dos elecciones más o menos normales, la elección de Alvear, la elección de Irigoyen del 28, hasta que se produce el golpe del 30, el famoso 6 de septiembre de 1930, Uriburu y Justo. El general Uriburu tenía la idea de hacer un gobierno fascista, literalmente. Quería copiar la Carta del Laboro de Mussolini y quería tener un partido único, y para demostrar que el radicalismo estaba completamente muerto, convoca elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Se lleva una gran sorpresa: la fórmula Purredón de nuestro barrio, Honorio Purredón. Honorio Purredón, que había sido canciller de Irigoyen, y Guido, saca el 49% de los votos, con lo cual a Uriburu le agarró un ataque, anula las elecciones y deciden a partir de entonces hacer fraude, lo que ellos llaman el fraude patriótico. ¿Cómo se hacía fraude en esa época? Bueno, muy interesante. Bueno, Hacían el fraude patriótico. el fraude patriótico porque evitaban que la chusma radical vuelva al poder. Claro, obvio. Lo hacían esto es literal, ¿eh? Que no vuelvan los gremlins. No vuelvan la chusma radical. ¿Y no era más fácil anular las elecciones? Digo, como... Anularon las elecciones. Pero el fraude Sí, era... anularon las No, el elecciones. fraude es en la próxima, que Después viene para legitimar. Esos quieren legitimarse. Claro, después se empezaron a hacer elecciones con fraude verdaderamente escandaloso, como se hacía. Bueno, por ejemplo, todo se contabilizaba en el correo central, ¿no? Sí. El actual edificio del CCK. Ahí llegaban los votos de todo el país que venían por tren, por ejemplo. Entonces cambiaban vagones enteros, con otras urnas, otros votos, Mira. ¿no? Por ejemplo. Tremendo. Muy bien planeado. Sí. ¿Puedo hacer una Bien pregunta jugado. en paralelo? ¿Cuánto tardaban en dar los resultados? Un montón. Había un muy Meses. provisorio escrutinio, que se tardaba 1 mes, 2 meses en dar los resultados. Esto para cuando nos quejamos, cuando a la 9 de la noche todavía Claro, no estamos tenemos algo. ahí con el celular, ¿no? La representación de los pobres, ya que dijiste la chusma radical, en una época en la que no existía el peronismo, ¿dónde estaba la mayor identificación del trabajador? En el Partido Socialista, que había tenido un golpe de suerte en 1904, cuando al presidente Quintana se le ocurre hacer una reforma que duró una sola elección, que era la elección por barrios. Entonces el barrio La Boca, que era eminentemente obrero y socialista, elige el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, en 1904. Después va a ir creciendo un poco el bloque, y son los que van a representar, los que van a plantear las primeras leyes obreras, la ley de descanso dominical, ese tipo de leyes la propone la bancada socialista, ¿no? Ahí arranca entonces este fraude escandaloso. Por ejemplo, ibas a votar, entrabas al cuarto oscuro y había un tipo armado con un revólver y te decía, ¿A quién vas a votar? pone eso en el sobre. Un escándalo, ¿no? Claro. Y esto se vio claramente en las elecciones del 32, 31, que para asumir el 32, donde había una fórmula del Partido Socialista,
junto con los demócratas progresistas, Lisandro de la Torre Repetto, que bueno, va a ganar las elecciones, es evidente, pero se la roba absolutamente y termina ganando la fórmula Justo Roca, ¿no? Roca hijo, Julio Argentino Roca hijo, el famoso del pacto Roca-Runciman, ¿no? Bueno, toda la década, esta es una década de escándalo, de fraude absoluto, hasta que las elecciones del 46 son las primeras elecciones limpias después de todo lo que llamamos la década infame, que es una década, digamos, en términos históricos, ¿no? Va del 30 al 43, esa década. Claro. Las elecciones de Perón son elecciones completamente limpias, gana Perón. Ahí tenemos la intervención de Braden, ¿no? Muy interesante. Braden o Perón. Exactamente, que se ha puesto muy de moda últimamente. El embajador de Estados Unidos en Argentina, entonces, eso. Ni yanquis ni marxistas. El embajador de Estados Unidos que hace campaña. O sea, Claro. habla en los estrados del Partido Unión Democrática, que era un partido, un rejunte increíble de comunistas, socialistas, radicales, demócratas, progresistas, conservadores, bueno. ¿Y generaba fascinación en esa época de Estados Unidos, Felipe, como la genera ahora? Antes de la globalización, ¿no? En una parte de la población, sí, la clase media, pero siempre hubo un rechazo. Siempre la Argentina fue el país de América Latina más anti-yanqui, ¿no? Pero no tenía tanto no solamente que ver con el pueblo, sino que la clase dirigente no quería a los Estados Unidos, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, la primera conferencia panamericana del año 1902, un representante de la Argentina conservadora, es nada más y nada menos que Roque Sáenz Peña, logra que Estados Unidos no puede imponer algo muy parecido al ALCA, ¿no? Moneda única en América Latina y libertad de aduanas. Esto lo logra la Argentina, que además era la otra gran potencia de América. Claro. Por eso Estados Unidos tenía tanto contra nosotros y lo sigue teniendo. Fíjate lo que le preguntan a Trump, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro granjero? ¿Qué pasa con nuestra carne? Porque somos países competidores, más allá de las enormes diferencias de volumen y todo, Felipe, ¿no? es esa cosa, esa mirada anti-yanqui de Argentina comparado con otros países de Sudamérica, ¿se explica por nuestra mirada hacia Europa que otros países no tenían? En parte ¿Y sí. por qué razón elegimos así? Bueno, porque éramos muy, muy franceses, muy ingleses, ¿viste? Las modas y todo venían más de Europa que de Estados Unidos, lo veíamos como groseros, así lo describía la prensa, ¿no? Arribista, cowboy, bueno, toda esa cosa que. Y aparte no teníamos gustaba. mucho europeo, en un momento llegamos a tener Totalmente. mucho. O sea, el yanqui era el Mersa. El yanqui era el Mersa, el nuevo rico, digamos, todo. Además, bueno, que habían hecho cosas que el propio Irigoyen había criticado fuertemente, como la invasión a Santo Domingo, bueno, las intervenciones en Nicaragua, toda esa cosa que hace Estados Unidos en las primeras décadas del siglo, que acá son muy mal vistas, ¿no? Así que había toda una corriente nacionalista que se oponía fuertemente a Estados Unidos. Te quiero preguntar, ya que volvamos a 1946, una frase que es de después, pero la de ganamos con los medios en contra, perdemos con los medios a favor. Exactamente. Te quiero preguntar si en general suele ser así. Y puede ser. Es muy distinto el fenómeno mediático hoy en día, ¿no? Con redes, eso no existía ni remotamente en la época de Perón, pero Perón lo dijo muchas veces, con todos los medios a favor, perdemos, con los medios en contra ganamos, ¿no? Y él tenía todos los medios en contra. Tenía un solo diario que era El Laborista, que era un diario medio partidario. Toda la prensa estaba en contra de Perón en ese momento, ¿no? ¿Y fue reelecto? Y fue reelecto. Perón. Ahí hace, pues fíjate qué interesante lo que hace Perón para las elecciones del 51. El voto femenino, pero también el voto de las provincias, porque va transformando a los territorios nacionales en provincias, con lo cual incorpora... ¿Ahí fue en el primer gobierno de Perón? Claro, va No incorporando... La mayoría de las provincializaciones se dan dentro del gobierno de Perón. Algunos llegan al 51, otras son posteriores, ¿no? Pero el que transforma los territorios en provincias es Perón, justamente, ¿no? Y después viene el golpe del 55, El golpe del y la 55, proscripción. 17 años de proscripción del peronismo. El radicalismo estuvo proscripto 3 años, ¿no? Durante la década infame. Y la más larga proscripción es la del peronismo a partir de 1955, efectivamente, ¿no? La llamada Revolución Libertadora. Bueno, y desde el 83 para acá, lo cual es un montón, Sí, es porque un cada montón. vez queda menos gente que vivió la dictadura. Yo la tuve, me considero alguien grande de edad y la viví en mi colegio primario. Cada vez queda menos. Y por eso cada vez hay menos conciencia del valor que tiene y Totalmente. del miedo de perderla. Me parece que los más grandes decimos, che, vayamos a votar. De Sí. hecho, se vio en la última elección con un gran ausentismo. Muy importante ir a votar, muy importante ir a votar. Bueno, si no, no te quejes después, ¿no? Digamos, creo que es como... Pero si es todo lo mismo, A mí me pero la gusta gente poner te una responde con reunión, eso, ¿viste? me gusta poner Sí, este es todo ejemplo. igual. Me gusta este ejemplo. No vas a la reunión de consorcio y te pitan el edificio de naranja, jodete.
Sí, sí. Total. ¿no? Deciden que no haya tachos de basura en los pisos, Bueno, solo abajo. jodete, si no fuiste a la reunión de consorcio. Felipe, ¿por qué bajó tanto el nivel de los candidatos? Digo, si uno piensa en un político de hace 80 años, casi Bueno, un filósofo, y de repente... y no 80, te digo, qué sé yo. 30, En la 30. década del 80 Sí. tenías políticos de Cafiero, independientemente de lo Sí, que sí, pienses. sí. No, pero trayectoria, Carol oratoria, Laje, preparados. Oratoria, eran debates extraordinarios. Hablaban bien. Stubrin, no sé, gente muy preparada, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que se fue achatando, ¿no? Se fue transformando la política en un fin y no en un medio, ¿no? Como que hay que llegar. Me parece que se transformó en el poder en sí mismo y no en mejorar la vida de la gente, que supuestamente es el motivo de la política. De hecho, está Estoy prohibido. haciendo una síntesis de algo que No, era es que, para es un que seminario, ¿no? esta época nos tiene a todos, creo que entre aturdidos Claro. y fascinados, y la sensación que he dicho en más de una oportunidad es esta idea de que estamos en el medio de un cambio, que no sé si esto es lo último y viene algo nuevo, o si esto es lo primero de una nueva era, o si esto es lo último de la vieja era, ¿no? No sé, es una pregunta fácil Sí, de bueno, responder. yo creo que es lo primero de una nueva era, ¿eh? Sí. de un neofascismo que está recorriendo el mundo peligrosísimamente. Ujú. Esto es, hay que agarrarse. Pero es tremendo porque ves las publicidades y decís, yo no quiero que ninguno de estos personajes administre mi edificio. Ujú. Ese es el tema también, Exacto. ¿viste? Como decís, pero si no sabe, no sabe los números del ascensor, Claro, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina, por ejemplo. por ejemplo? No, sí. No, y aparte como No, que van a tomar decisiones sobre nuestra vida. o sea. Sí, Eso, sorprendido. ¿cuánto de los candidatos sabe cuánto vale el boleto de subte, no? No, No, pero eso ya ni espero. Ni lo pido eso ya. No, Bueno, pero es que ¿sabes? pero, aspiro a que quieran al país, porque No, parece una nuestro boludez. sentido de identidad Sí, es claro. fuertísimo. O sea, Sí. liberales, comunistas, zurdo, derecha y todo, en general, he vivido toda mi vida Claro. con un sentido de pertenencia, de Claro. orgullo de Argentina, Exactamente. que fue siempre ver ahora gente que lo desprecia públicamente, el país, la bandera. No me entra en la cabeza. Se va a los actos con la bandera yanqui, ¿no? No me entra en la verdad cabeza. que Muy fuerte. Tremendo. Además que tengamos un ministro de Economía de Estados Unidos es algo muy loco. ¿no? Y bueno, que sí. lo tomes como natural que estás esperando el tuit de este señor. Sí, sí, es una Sí, joda, sí, ¿no? sí. Parece- No, y los de acá, tratando de desmentir lo que dijo muy claramente. Muy claramente. Bueno, Sí, sí. ¿qué va a hacer? Y las ayudas de... Ya, ¿votás en provincia, en capital, en Mercedes? Voto en capital, voto en capital. Mercedes no votás No, así. no, voto en capital. Pero me estoy yendo a México ahora, así que no voy a votar el domingo. Ahí está. Ay, no. Felipe. Tanto que habla Felipe Piña, no va a votar. Te van a pintar el Después edificio de naranja, jodete. No te quejes después, ¿eh? Es el No te movimiento quejes. 501, Felipe. Exactamente. No, me Podés voy. votar en México. Tenía un viaje. Sí, puedo ir a la embajada a votar perfectamente. Sí. Bueno, vas ahí. Sí, yo ¿cómo llego no? el sábado. Si hay buenos restaurantes por ahí. Voy a la Ven, embajada. vamos a comer. Yo llego el sábado, el domingo es la elección. ¿Cómo no voy a votar? ¿Y ya elegiste tu candidato? Sí. Bueno, quería Con, saber. con Emil se íbamos mucho a la embajada a bailar. Voto en Yo, secreto. yo todavía no lo voy a decidir mañana. Me parece muy bien. Mañana o pasado. Me parece muy bien. Gracias, Feli, por Un venir placer, siempre. placer. Muchas gracias. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.